Buenas. Voy a hablar de la terapia basada en el juego y para ello me voy a basar en una presentación que ahora mismo comparto. Bueno, ¿en qué se fundamenta esta terapia? Por una parte en la psicología, por otra parte en la práctica psicomotriz, tanto de ayuda como terapéutica, en los lenguajes expresivos, especialmente en la expresión corporal y plástica, pero también en la palabra. En la educación física, especialmente en su vertiente más lúdica, de juego reglado, en las artes marciales como recursos para evolucionar la agresividad y en la danza en su parte de movimiento creativo. Bueno, definiciones de juego hay muchas, porque el juego abarca un fenómeno muy amplio. Hablamos de juego cuando dos cachorritos de gato están jugando a la lucha. Los humanos también lo hacemos. Cuando hay un juego simbólico de piratas, brujas, lo que sea, el deporte, el fútbol. Hablamos de juego también, el juego de mesa, el ajedrez. O sea que el juego abarca una cantidad de fenómenos tan grande que es muy difícil llegar a una definición eh, en la que todo el mundo esté de acuerdo. Pero a mí me interesa destacar especialmente mm, la consideración de que el juego es un estado. Al margen de la actividad que estemos haciendo, el juego es una forma de estar que conlleva presencia y conlleva placer y conlleva también motivación. Mm, Pero que, o sea, un niño y una niña, por ejemplo, pueden estar todo el día jugando, incluso cuando están comiendo siguen jugando, cuando se están vistiendo. O sea, es más importante para mí destacar esa parte de depende de cómo nos sentimos y cómo, en qué actitud estamos, que no la parte, digamos, del juego en sí, de la situación en sí. De todas maneras, las variables que hay ahí nos interesa también tenerlas en cuenta, como luego veremos. Sobre todo la presencia, o sea, ese estar ahí con todos, con todo mi ser, es lo que caracterizaría el juego, sea de la índole que sea. También hay que decir que el juego puede tomar un camino que nos perjudique. Ahora nos interesa la parte más educativa y de sanación, obviamente, porque estamos hablando de terapia, pero tenemos claro que esa actividad lúdica puede tomar un derrotero no tan conveniente como es cuando nos evadimos, cuando lo utilizamos para escapar de nuestro camino, por decirlo así, y se convierte incluso en una adicción, ¿no? Entonces, ahora vamos a estar más poniendo el acento en la parte constructiva, en la parte que nos reporta un beneficio a los humanos. Para empezar, deberíamos ver qué tipos de juego hay para luego ver qué potencial tiene cada uno de ellos. En primer lugar están los juegos presimbólicos, aquellos que están basados en la realidad inmediata, en aquello que tocamos, que palpamos, ya sean objetos, personas, espacios. Y el primero que aparece, evolutivamente también, es el juego de reaseguramiento. Es aquella situación en la que buscamos una protección, sea de objetos, sea de personas, sentirnos envueltos y protegidos, que remite a sensaciones muy arcaicas, ¿no? A sensaciones fetales y a sensaciones también de brazos de la mamá, brazos del papá. Todas estas categorías de juego a veces también son dimensiones que se dan conjuntamente en una situación. Luego tenemos el juego pulsional, que es, ya veremos luego, de un gran potencial terapéutico y que es aquel juego en el que hay una confrontación con objetos, una confrontación con personas, pero lúdica,
y en el que yo puedo desarrollar mi fuerza y expresar mi agresividad. El otro juego presimbólico es la sensoriomotricidad. Es como el juego de investigación, de exploración del ambiente físico externo y que también tiene un potencial de aprendizaje impresionante. La siguiente categoría es la del juego simbólico. Así como en el presimbólico lo que predomina es la realidad externa y la actitud de investigación, en el juego simbólico hay una ficción. Las cosas no son lo que son, sino que representan alguna cosa. Y en ese juego de piratas, de Pokémon, de brujas, de sirenas, en ese juego podemos expresar emociones que de otro modo son difíciles de expresar. Eso es un juego en el que, digamos que emociones inconscientes pueden emerger y ser expresadas y manipuladas, por decirlo así, por la conciencia. Hay que diferenciar el juego simbólico intenso en el que hay persecución, devoración, peligro y jugamos con emociones potentes, del juego simbólico autónomo en el que niños y niñas pues tienen su casita, juegan a ser una familia y que es un juego que lo pueden hacer ellos solos y solas, no requiere digamos, el apoyo de un adulto. En el anterior juego sí, y es el que nos interesa también como su gran potencial de sanación emocional. Luego hay un paso importantísimo a la actividad reglada. En la actividad reglada ya no predomina la ficción, volvemos otra vez a la realidad, pero es una realidad en la que va a haber unos objetivos y que también va a haber unos límites, unas normas, unas reglas que van a ser colectivamente compartidas. Y ese es el gran potencial que va a tener este juego. Y tampoco hay que olvidar aquella actividad creativa que no tiene reglas, sino pautas, y en la que yo puedo expresar cosas internas, tanto emociones como pensamientos, como cualquier cosa, la puedo exteriorizar a través de lenguajes corporales, plásticos, teatrales. Bueno, aquí se amplía, ya lo veremos muchísimo, las posibilidades que podemos aprovechar. Entonces vamos a ver qué potencial tiene cada uno de estos. Sobre todo voy a centrarme en los más importantes. Juego pulsional. Bueno, a través de este juego, tanto niños como niñas pueden expresar la agresividad de una forma sana y segura y dejar que esa agresividad pueda evolucionar. Es un gran aprendizaje de límites, hasta dónde puedo llegar, hasta dónde quiero que lleguen los otros. Saco mi poder, saco mi fuerza de una forma que no dañe ni a los otros ni a mí mismo. El siguiente juego sería el juego simbólico y que tiene un potencial impresionante porque es un juego que permite expresar emociones que de otro modo son muy difíciles de expresar. Por ejemplo, imaginemos la etapa esta de los 3 a los 5 en el que se gesta una separación emocional importante y en la que hay emociones muy profundas de miedo, rivalidad, rabia. Entonces, a través de una ficción, eso es mucho más fácil de expresar que si de repente preguntas a un niño o niña de esa edad que tal vez no sepa qué decir. En cambio, a través del juego expresa muchísimas cosas y nosotros también podemos facilitar esa expresión y evolución. El siguiente es el juego reglado, que como hemos dicho antes, es una gran herramienta para la socialización, para construir acuerdos y también para gestionar la frustración, ya que hay un objetivo a cumplir y no siempre sucede. O sea que es un juego que tiene, trabajado especialmente en grupos, una posibilidad impresionante de situaciones que desatan conflictos que podemos entonces acompañar para avanzar. Y por último tenemos la actividad creativa que no es una actividad con reglas, pero sí con pautas, que pone límites a la creatividad,
para poder profundizar en determinados aspectos y que permite expresar emociones, pensamientos complejos, establece conexiones con diferentes ámbitos y que se basa tanto en la expresión corporal como en la teatral, plástica, cualquier tipo de expresión podemos utilizarla para desarrollar este tipo de actividades. ¿Cómo se da esos juegos en un proceso? Bueno, generalmente el más primitivo, que es la pulsión, que es el que nos lleva a esa confrontación lúdica, va evolucionando hacia el juego simbólico. De repente es una necesidad que surge y se establecen unos papeles, unos determinados roles. He puesto las flechas más potentes porque es lo más habitual, aunque también hay una derivación a veces hacia la sensoriomotricidad. Pero si bien esta, de cara a lo educativo, es fundamental, en lo terapéutico se da más esta progresión de la pulsión al juego simbólico, a la expresión de emociones más profundas y actuales. De ahí suele derivar o a la actividad reglada o a la actividad creativa. Depende en función de si la necesidad es más de expresión individual o de si la necesidad es más de socialización. Y como última situación es muy importante la representación, que quiere decir que ese contenido que ha podido surgir en la sesión se puede expresar, se puede fijar con un lenguaje más distanciado emocionalmente. Si antes era la acción, aquí pues es la palabra, es la escritura, es la expresión plástica también, ¿eh? O sea, hay bastante solapamiento entre la actividad creativa y la representativa. Pero bueno, esto era para dibujar un poco cómo sucede ese flujo de situaciones en el proceso terapéutico. Y por último, explicar un poco cómo se materializa esta propuesta. En primer lugar, una entrevista absolutamente necesaria con los padres para poder recabar información significativa. Y luego hay 2 o 4 sesiones individuales para poder hacer un proyecto terapéutico en base a lo que se ha demandado y luego ya entrar en el proceso terapéutico en sí, individual o grupal, y que preferentemente es grupal, ya que es en el juego con iguales donde surgen las situaciones y los conflictos que vamos a utilizar para ayudar a esa evolución. Bueno, y con esto ya me doy por satisfecho de esta breve explicación de en qué consiste la terapia basada en el juego. Actualmente es en La Garriga, los jueves por la tarde, pero también hay la posibilidad de crear grupos en Premià de Mar e incluso en Barcelona. Pues gracias por escuchar y si deseáis más información la podéis obtener en la web o solicitármela por correo electrónico. Gracias.